a Jaume Prat y al resto de invitados. Después Jaume va a hablar sobre su nuevo libro y después vamos a tener una charla, una conversación distendida que le hemos llamado Carrusel de Preguntas, ¿vale? Y bueno, entonces para presentaros a Jaume Prat, Jaume es crítico de arquitectura y arquitecto por la ETSA de Barcelona, columnista en distintos diarios españoles, colaborador y columnista en Fundación Arquia y asesor de contenidos para el programa Escala Humana, que se transmite por RTV, un canal de televisión de España. Este año ha publicado en Arquina, en Coordenadas para el Nuevo Milenio. También ha sido comisario representante de Cataluña en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Ahora, esta descripción la tenemos con algunas ligas, ¿vale? Entonces lo pongo en el chat. Y después tenemos 4 estudios invitados para conversar con Jaume. Tenemos a Enrique Valentino, a Fabián Escalante, a Táctica con Juan Rafael Martínez y Carlos Morán, y a Cubo Rojo con Eduardo Tapia Sánchez. ¿Vale? Entonces, Jaume, bienvenido y cuando quieras empezar y nos comentas sobre tu nuevo libro. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que os habéis tomado la molestia de leer el libro para poder charlar sobre el tema. No voy a ser muy extenso porque tampoco vale la pena. Yo creo que es mejor poder cambiar impresiones que no lo que pueda decir y añadir yo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que me gustaría hablar brevemente sobre lo que significa escribir arquitectura y sí me gustaría hablar brevemente sobre, bueno, un poco lo que ha sido la génesis de este libro, ¿no? Básicamente, el hecho de la arquitectura, es decir, la arquitectura es una disciplina que va de construcción. Es decir, nos hacemos arquitectos o la gente que estudia arquitectura para construir, no para escribir. Lo que pasa es que obviamente es necesaria una reflexión sobre arquitectura, pero las reflexiones que se pueden hacer sobre arquitectura nunca van a ser arquitectura en sí mismas, van a ser literatura si están bien hechas. Es decir, forman parte del universo de las palabras, forman parte del universo de lo escrito, aunque se refiere a arquitectura. Entonces, ¿qué pueden llegar a tener en común las reflexiones, unas reflexiones sobre arquitectura con la propia arquitectura? La forma, el proyecto. Es decir, en realidad un libro es un proyecto y un libro es una forma literaria, por supuesto, no una forma arquitectónica. Entonces, si tú le das a un escrito una forma, si tú le das a un escrito una entidad, una cierta vida propia, entonces es cuando va a estar en disposición de relacionarse con otras obras. En el caso de esta obra, bueno, la empecé, digamos, en un momento vivido en el que, por diversas circunstancias, tenía ganas de empezar una obra literaria de una cierta ambición. Todas las que hubiese podido hacer no se pudieron hacer, de modo que acabé escribiendo esta en secreto y no diciéndole a nadie que había escrito una obra, un libro de arquitectura hasta que estuvo terminado. Por tanto, es un libro que tenía que hacerlo casi con lo que llevase dentro desde hacía muchos años. No diré que sea una biografía, pero poco le falta. Así que hay muchos temas presentes en este libro en los que llevo muchos años reflexionando. ¿Cuál fue la forma que adopté? Casi sin pensarlo demasiado, fue la forma de un libro que me ha venido acompañando desde que empecé la carrera, que son las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, que es un libro que tiene una historia un tanto curiosa y también un tanto triste, porque Calvino lo concibió como su testamento literario, lo concibió como una obra cumbre en la cual poder hablar y recoger los conceptos que habían animado toda su carrera con fin de proyectar la arquitectura al siglo XXI. Es un libro que está escrito en 1986. Tenía que ser un libro que recogiese 6 conferencias que se tenían que dar en Harvard. Mientras Calvino está preparando el libro, Calvino tiene 61 años y muere de improviso. No estaba previsto, digamos, no fue ninguna larga enfermedad, por lo que te he encontrado, no fue nada así, sino que simplemente muere. El libro no se termina. Tenían que ser 6 conferencias, escribe 5 y de la 6ª apenas lega el título, nada más. Que yo sepa, no corren apuntes por ahí, o si los corren se los ha guardado a la familia sin hacerlos públicos. De manera que no había pistas para hacer el 6º. De manera que se me ocurre que al ser un libro que habla sobre literatura,
pero siempre fue muy influyente entre los arquitectos, de manera que a mí en realidad me hablan de él por primera vez en la escuela. Podía ser bonito hacer el camino de vuelta, es decir, devolver a la literatura lo que la arquitectura lo que la literatura había dado a la arquitectura. Hacer una reflexión sobre cómo la arquitectura había podido asimilar esto y cómo lo había devuelto a la arquitectura. Esto es a base de estos 6 conceptos, de estos 6 libros. Pensé, hubo un momento de duda, ¿hago 5 o hago 6? Pero en realidad este momento de duda duró 3 segundos porque tenía bastante claro que el libro tenía que terminarse, ya que Calvino no lo hizo. Intentar tener la osadía pues, de realmente completarlo y ver a dónde me llevaba esta consistencia, que es el último concepto, que no se había escrito hasta ese momento. Los conceptos que Calvino usa para el nuevo milenio son ligereza el primero, rapidez el segundo, exactitud el tercero, visibilidad el cuarto. Pues de visibilidad viene multiplicidad y el último es consistencia. Son los 6 que hace. Pero la gracia de Calvino es que en realidad el libro es un libro que va sobre la sutileza, porque la ligereza no es nada sin la pesadez. En realidad tampoco es bien ligereza, es levedad, lightness. En cualquier caso, ligereza no es nada sin o la levedad no es nada sin la pesadez, la rapidez no es nada sin la lentitud, etc. Es siempre un juego de equilibrios. Ahí está todo. Reconocer este juego de equilibrios, hacerlo hablando de arquitecturas construidas, y hablando de arquitecturas construidas no desde las fotografías, no desde el análisis profundo de estas obras, digamos, a nivel gráfico, en este caso, ¿no? Y la última cosa que digo al respecto de todo esto es que al final este libro reivindica una cosa sobre la arquitectura que es importante, ¿no? Yo vengo de un país, Cataluña, digamos, que tiene una arquitectura que es prestigiosa, tiene arquitectos conocidos en el mundo entero, desde, yo qué sé, Miralles, Gaudí, obviamente Gaudí, es el más conocido de los arquitectos que tenemos, todo el modernismo catalán, ahora está muy en boga los arquitectos. Aquí han construido en México Carme Pinós, Carlos Ferrater. Es decir, es un país donde digamos, se han hecho cosas. Y ahí tenemos unos primeros Pritzker, los RCR Arquitectos. Es un arquitecto que tiene, es un país que tiene suficientes arquitectos conocidos y que ha legado mucho a la historia de arquitectura, pero no tiene una historia de la arquitectura escrita. Y el libro es un homenaje al relato, una elegía hacia los relatos, hacia las historias, hacia que la arquitectura nos cuente cosas, hacia que la arquitectura se vaya de ser una simple recopilación de proyectos y nos enseñe cómo estos proyectos puedan relacionarse entre ellos y, bueno, y vivir un poquito a base de estas historias. Sin más, bueno, os recomiendo que si os interesa esto, obviamente, pues os lo leáis si lo creéis conveniente. El libro es un libro pequeñito que está hecho para ser leído, tiene un formato así de manual pequeño, porque es exactamente lo que quería. O sea, en este sentido, Arquine, que es quien me lo editó, estaba en plena sintonía con lo que yo quería y reaccionaron haciendo un diseño del libro, que por cierto es un diseño mexicano, muy sensible y muy adecuado a sus objetivos, ¿no? Que al final son que la gente lo lea y disfrute leyendo. Bueno, y sin más, yo creo que a mí me interesaría saber qué tenéis que decir. Ya está. Bueno, tomando un poco la palabra y lanzándome a través de la palabra fue como fui entendiendo todo, ¿no? Que es el remark, el remake, pues, y esa palabra para mí fue casi como se me hace, te quisiera preguntar, Jauma, porque se ve que es un libro que es producto del disfrute, ¿no? Del disfrute como de esta actitud de tener el libro, haberlo leído en una etapa muy temprana de tu vida y como siempre que estuvo ahí empezaste como a madurar hasta que
hubo un punto en el que dijiste, bueno, pues es el momento como de darle el twist a esto y ya que te lo apropiaste y lo pudiste como llevar, ¿no? Y se ve que fue un libro como que fue como casi como una carta que se escribió casi de una, ¿no? Bueno, no sé, me da esa impresión, o sea, como que siempre fue como de forma lineal y de esta misma forma me gusta cómo empiezas a ejemplificar todo, ¿no? A través de no tener las imágenes de los proyectos, sí, algunos croquis, pero es la misma actitud, ¿no? O sea, como de hacerlos tuyos, casi tú reconstruir estos proyectos y poderlos manifestar con estas coordenadas, ¿no? Y bueno, pues para mí la coordenada que más me gustó, pues fue la última, ¿no? La de consistencia, porque creo que esa como que de alguna manera reúne todas y empieza a ser como un resumen como de decir, bueno, pues esto, ¿no? Y bueno, pues primero felicitarte y bueno, pues acá Enrico. Sí, yo creo que, bueno, aunado al comentario de Valentino, algo que nos llamó mucho la atención, pues fue como esta soltura como muy disfrutada de la lectura desde lo que tú mencionas, que fueron unas conferencias que fueron hechas como en un sentido literario y la actitud que tú tomas, pues, al no usar imágenes y llevarnos como dentro de tu lenguaje, desde tu cosmovisión de la arquitectura y esto a reconstruirnos, de hecho, lugares que podemos conocer, pero que a través de esta lectura, o sea, se vuelven como muy ricos en cuanto a la imaginación, que tiene mucho de literario. Bueno, este libro que está pensado como de arquitectura, pero tiene mucho de literario esto que te lleva como en la poesía, como en estas lecturas en donde se describen los lugares que casi se sienten como la temperatura, las texturas a través de esta lectura. Y pues bueno, o sea, es algo que se disfruta mucho de tu libro. No sé si nos puedas comentar sobre esta actitud, sobre las imágenes, si fue a propósito, si fue, no sé. Producto de la casualidad, no sé. Gracias por vuestras palabras, lo primero. Claro, aquí se reúnen varias cosas, ¿no? Esto que habláis en un principio del remake, básicamente es divertido porque en realidad yo creo que visitar es volver y leer es releer. Es decir, si te gusta algo, realmente no te quedas en la superficie, sino que vuelves otra vez y vas volviendo, vas haciendo, porque al final es divertido y la palabra diversión no es una palabra que la use en vano, digamos. Me ha gustado mucho y os agradezco mucho que me hayáis dicho que he disfrutado escribiendo este libro, porque es completamente cierto. Lo he disfrutado y además una de las ideas que tenía, una de las pretensiones que tenía, que espero haber logrado, es el que la gente se lo pase bien leyendo. Es decir, ya está bien de pensar en el tema este del sufrimiento, a veces me molesta especialmente, ¿no? Esto de que a veces las arquitecturas tienen que ser arquitecturas donde se sufra, donde proyectar es cansado, es un parto, el dolor, escribir tiene que ser sesudo y cuando también le arrancas algo a un libro tiene que ser arrancado con dolor casi, con unas interpretaciones muy bestias. No, o sea, precisamente la literatura es un tema de que la literatura sirve para eso, para disfrutar y para también conseguir que el relato esté ahí, ¿no? Es decir, si nos vamos incluso a la preliteratura, a los trovadores, a los bardos, al principio de todo, cuando no teníamos escritura, pues la literatura ¿para qué servía? Para que la gente se acordase de las cosas. Es así de fácil. Es decir, si es bonito la gente se acordará. Los trovadores no gastaban versos yo qué sé, en decasílabos complicadísimos, salvajes, que no se pueden recordar, no, al revés, tocaban una lira, rimaban las cosas y todo era para que la gente lo disfrutase y lo recordase. Pues todavía me gusta recordar este espíritu y que este espíritu esté ahí a la hora mientras estoy intentando
dar este tipo de mensaje, ¿no? Es decir, el tema de que realmente a partir de esto, a partir del disfrute, digamos, es cuando podrás realmente empezar a sacar algún tipo de conclusión positiva. Y lo último, lo que habéis comentado de las fotografías, de las imágenes o de las no imágenes, es porque también hace tiempo que me doy cuenta de una cosa con los libros, que es que al final la literatura es un espacio, se abre un espacio. Los buenos libros nos hacen habitar en ellos. O sea, a veces, no sé, nos leemos ahora una obra de Julio Verne y todos volvemos a tener 15 años, porque realmente pueden pasar los años, puedes tener tú 70 años, que como realmente te metas en el libro, seguirás viviendo esas aventuras como un niño, seguirás viendo esos dinosaurios que es que no son ni verdad, porque digamos muchas veces los paleontólogos ya no hablan de cómo están así, sino que de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está ahí el espacio literario. Y es una cosa bonita y además como ya, si antes hablaba también de la forma y de comparar la forma literaria con la forma arquitectónica, claro, imaginaos ya si hablamos de espacio, ¿no? Es decir, el espacio arquitectónico con el espacio literario. Es bonito también que estén ahí y poderlos comparar y poderlos relacionar de alguna manera. Son herramientas potentes incluso para seguir reflexionando Sí, sobre yo creo arquitectura. que, digo, un poco- sí, yo creo que algo que se me hace súper interesante de esto, pues es que es como casi como un acto. ¿Sí se nos escucha bien? Ahora sí. Ah, ok. Te mencionaba que algo que se me hace súper interesante del libro y que justo lo acabas de mencionar es que es como dice Octavio Paz, ¿no? Que es como un acto de regresión en donde precisamente el lector empieza, o sea, a través de la visión del escritor, empiezas a recrear estos espacios que quizás si vas al mundo real donde existen, igual hasta te llegan como hasta decepcionar, ¿no? O sea, a veces la literatura tiene esta capacidad como tan rica de generar estos espacios imaginativos dentro de la memoria de la gente, que no sé qué tanto que se haya perdido en estos momentos en la arquitectura, en la que va con una rapidez de las imágenes, en la que ya no involucramos tanto a los otros sentidos, ¿no? Como al tacto, al oído, como es como meramente visual la arquitectura. Y bueno, esto se agradece mucho en tu libro porque pues también de alguna manera nos lleva a este mundo de la recreación a través de los sentidos, como Esta parte final se ha congelado, pero las otras no. O sea, está ahí, se te ha oído casi todo lo que has dicho. Y lo que has dicho, esto del tema de los espacios y de cómo viven en la literatura, ¿no? Es porque en realidad es un reproyecto. De hecho, el otro día un filósofo, Fernando Castro, estaba hablando del libro y se ve que había algunas de las casas de las que hablaba que él había estado, las conocía, ¿no? Y me decía, hostia, no estoy de acuerdo contigo. Aquí hay una casa que no me gusta, que no es habitable, que no es... Y es porque, claro, en realidad había estado y lo bonito era que es que yo esa casa que también he estado es una de las que la he visitado la he podido vivir, digamos. Claro, me la he apropiado, me la he apropiado. Es decir, ya no es la casa del arquitecto en cuestión, es la mía, digamos. Es como me la he hecho yo, pero es que esto es algo que todos tendríamos que hacernos de alguna manera. Es decir, tenemos una capacidad en el fondo bastante limitada para conocer y entender proyectos. Y ahora nos están bombardeando todo el santo día con yo qué sé cuántos proyectos realmente se pueden estar publicando al día. No tengo ni idea, igual sería un buen ejercicio saberlo, pero saldría más de 100 seguro. No tenemos tiempo material para conocer todo esto. No, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que seleccionar y dentro de esta selección está la apropiación y dentro de la apropiación está, al final, en cierta medida, un cierto reproyecto. Es verdad, está ahí. Un tema interesante, sí. Y que obviamente es consciente como actitud de proyecto en el propio libro.
¿Se puede saber cuál es esta casa que mencionas, Jaume? Esta es la Entremuros, la de RCR. Es una casa difícil de visitar y bueno, y he podido estar varias veces ahí dentro y es mágica realmente. Entonces, para mí el tema es la atmósfera, digamos, incluso antes que pasando por encima de la domesticidad. Y bueno, sí, se produjo ahí una especie de debate en diferido bastante interesante sobre este tema. Ok, gracias. Es que hay un tema, digamos, que son ese tipo de casas que se construyen en ciertos momentos que de alguna manera modifican la percepción de lo que reconocemos como casa, ¿no? Es como la casa de cristal de Philip Johnson o la casa Farnsworth de Mies o hasta tal vez la casa de la cascada de Wright. De alguna manera parecería que no son casas para habitarse, son manifiestos de la arquitectura que ponen en juego muchas otras cosas que simplemente la condición de habitar. Y que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, sobre todo los que no son arquitectos. Sí, pero esto yo creo que en el fondo pasa, es decir, todas las casas que conocemos, incluso las que no son un manifiesto, también tienen un punto de apropiación por parte de su habitante. Es decir, al final, una casa yo creo que no, está por un lado lo que el arquitecto ha volcado en ella, pero por otro lado también está una especie de acción de habitar. Es decir, habitar es una acción, no es una cosa pasiva. No es realmente algo que se haga con un manual de instrucciones, sino que casi, no te diré que reconstruya la casa, pero sí que hay una cierta... es que no sé, claro, la palabra no es construcción en el sentido físico convencional, pero sí que es una reorientación, ¿no? de lo que se ha hecho en función de lo que después el habitante cómo va a usar esos espacios. Eso sí que es algo que está ahí, ¿no? Y en cualquier caso, las casas manifiesto, que alguna hay o que hay varias en el libro, están ahí porque, claro, si estamos hablando de propuestas para el nuevo milenio, en realidad las propuestas estas, que una casa se cuestione de alguna manera el habitar, que una casa incluso puede llegar a ir casi en contra del habitar tal como lo conocemos, es algo que si tenemos realmente que pensar qué vamos a hacer el nuevo milenio con la vivienda, con el habitar, que es uno de los temas para mí es el tema de la arquitectura. Es decir, habitar, no solo habitar casas, habitar equipamientos, obviamente habitar ciudades, habitar la naturaleza. Por tanto, cualquier cosa que nos haga pensar sobre el habitar o que nos lo ponga en crisis o que incluso nos esté concebido expresamente para sacudirnos y conseguir que nosotros podamos ser conscientes de esto que hacemos de una manera inmanente solo por estar viviendo, es algo que está ahí, me interesaba y bueno, y lo reflexioné sobre ello a partir de estos ejemplos tan extremos, ¿no? O sea, la propia casa Entremuros, que antes había comentado, es una casa que, ostras, es que no tiene ni una sola pared dentro, ninguna. O sea, estamos hablando de que allí viven varios adultos, digamos, con diversos tipos de relaciones entre ellos, una familia, y no tiene paredes. Y viven encantados de la vida, porque al final, bueno, es su propia convención, su propia manera de habitar. Yo, claro, he estado allí dentro y yo no sería capaz de vivir allí. Pero sí que me gusta lo que propone. Entonces, claro, y sobre todo me gustó cómo me sacudió. Y por eso es una que reflexiona. La Farnsworth obviamente estaría en la misma línea y otras tantas, sí. Yo, bueno, les iba a comentar de esto que estaban platicando del tema del remake. Jaume, recuerdo que acaba de salir un artículo en El País sobre la casa Stahl, Sí. que fotografió Schulman, ¿no? Esta famosa, y sobre esta recreación de la imagen que hizo Kunig con Schulman, pero Sí. era vender como este estilo de vida de las Case Study House de Los Ángeles, más bien era una prefabricación de esta imagen, y pensaba en este remake cuando hablabas de Kurosawa y de Leone y de Eastwood y cómo estos documentos van de
Japón a Italia, de Italia a Estados Unidos, y un poco luego termina, pienso ahorita en la última película que hizo este director, que ahorita olvido el nombre de Pulp Fiction, la de Once Tarantino. Upon in Tarantino, con la Once Upon in Hollywood, y como estas nuevas generaciones luego nos platicaban que no entendían muy bien, me tocó platicar con algunos alumnos y no entendían ninguna referencia ni a Leone, ni a los western, ni siquiera al evento de Charles Manson. O sea, no lo tenían en la cabeza, pero como estas, creo que hay ciertas como indicadores que van generando todo una especie de concepto, ¿no? De concepto de lo que quieres hacer. Y creo que con RCR y los últimos Pritzker luego ha pasado algo parecido. Pienso en RCR y en Lacaton y Basal y en tu último capítulo sobre consistencia. Quizá La casa entre muros, yo imagino que solo se puede hacer por RCR con estos materiales, con esta paleta formal y en Olot a lo mejor, y como que esto casa muy bien, o lo que ha hecho Lacaton y Basal, es como muy consistente, es como, creo que todos los adjetivos de levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, son como una especie de dorado que luego tendríamos que buscar los arquitectos, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y me imaginaba tu libro, hablas de que es muy pequeño, pero es muy denso. Pensaba en Alessandro Barico cuando hablabas de la actitud del esfuerzo, luego que es un poco cansina, y el Alessandro del Barico con los bárbaros, cuando dice que era muy como de otra época esta cultura del esfuerzo, habría que desvelarse todos los días y conocer todas las historias y toda la cultura, y que quizás en este momento es un poco más leve, es trabajar sobre la superficie, pero quizás tu libro tiene un poco como de estos dos lados. Creo que trae muchas referencias, trae hipertexto. Quizás Barico no habla del hipertexto, es decir, esta idea de la superficie del hombre del plástico que hablas, pero por ahí va algo escondido, que es esta matrioshka de referencias, ¿no? Cuando hablas de Dante con las conferencias de Norton y cuando empiezas a hablar de los italianos, creo que hay muchas referencias escondidas. Esto es bien atractivo, Jaume. Gracias. Por varias razones, ¿no? Claro, ahora esto me ha confrontado el tema de que lo del remake es interesante porque en realidad, a ver cómo lo cuento. Sí, lo que quería hacer era liberarme a mí y liberar incluso a los propios creadores, ¿no? Es decir, yo recuerdo que hay un lugar común, no de la literatura, que probablemente también, sino del cine y de la arquitectura, en el cual seguro que alguna vez habéis oído alguna estupidez parecida, bueno, después de Pompeya y la casa pompeyana ya no se puede hacer nada en arquitectura porque ya está todo inventado, tal y cual. O en el cine, ¿no? Que también habréis oído otra estupidez como después del cine mudo ya no había cine, ya no se podía hacer nada en el cine. Pues en realidad esto de las referencias y del Tarantino va por aquí, ¿no? Es decir, todo nos remite a todo, pero todo es nuevo. Hay una cosa que tienen los remakes bien hechos, que es que en realidad acabarán siendo unas obras consistentes. El hipertexto en la pieza esta, en la peli esta fantástica última de Tarantino, está ahí, obviamente. Y hay todas estas referencias maravillosas de esto, desde Charles Manson a los westerns de Leone y películas de terror y no sé qué, y las series estas, incluso las series malas, digamos, del Hollywood de la época de los 50, con esos actores que además dejaban bastante que desear. Y claro, o sea, está todo ahí, pero lo mismo, si no lo sabes, la película también tiene su gracia. Claro, digamos que si no lo sabes, el problema que puedes encontrarte es pensarte realmente que a Charles Manson le salió todo mal y después de darte un baño de realidad cuando sepas que Sharon Tate fue brutalmente asesinada en la vida real, ¿no? Pero claro, o sea, eso sí que está ahí, ¿no? Es decir, esta construcción, esta manera que tiene Tarantino de sacarte una obra consistente de algo que es un collage realmente, ¿no? O sea, hay un momento en el que puedes llegar a pensar, ¿pero dónde está Tarantino aquí? Tarantino está en cada fotograma de la película, pero al mismo tiempo es que es más collage que nunca este señor. Todos los personajes son personajes reales, todos los personajes interpretan haciendo ver que son otra persona, aparte de ser el actor. Es decir, esta matrioshka que dice, esta collage de referencia está ahí y también es algo que planeaba por el libro, totalmente. Es decir, yo en mi caso no he intentado
imitar en ningún momento cómo escribe Calvino, porque, bueno, Calvino es Calvino, lo escribía muy bien y además también me gustan otros tipos de... Pero sí que está ahí. El tema Matryoshka está ahí, el tema de intentar, o la pretensión de la obra original a partir de cosas que no son originales y a partir de referencias que no son originales, también está ahí, como también está ahí una cita de Borges, que ahora no me acuerdo si la llegué a poner o no en el libro, que es cuando dice que en realidad un libro solo tendría que tener un 20% novedad, que un libro tendría que tener un 80% cosas dichas y un 20% cosas nuevas, y que con eso ya sacas un libro que está bien, digamos. Y el propio Borges esto lo practicaba asiduamente, es una de las cosas que hace que su obra sea incluso tan perturbadoramente buena, ¿no? En este sentido. Sí, todo esto está ahí, todo esto está ahí. Y bueno, y también es otra manera de poder entender el libro, sí. Bueno, Bueno, Jaume, yo quiero mencionar ahorita lo que comentas, no quiero que se me vaya la idea en el tema de que mencionas el collage, sí. A mí como arquitectos, igual, o sea, en esta época estamos invadidos, llenos de ideas, de todo tipo, sí, y que al igual, pues con estos términos que tú tienes, que son los 6 que mencionó ahorita, Rafael, pues bueno, a mí me llama la atención que también lo relaciono con lo que acabas de decir de Borges, ¿sí? Llevándolo a la arquitectura, con todo esto que día a día tenemos los arquitectos, como mencionabas hace un rato de la lluvia de proyectos que salen, no sé, mencionabas tú 100 probablemente, pero quizás sean más. También tengamos que partir, digo, creo que toda la arquitectura debe de estar o llevar algo de lo que tú estás mencionando como las coordenadas, ¿sí? También extremos antagónicos de estas coordenadas que tú mencionas y no sé si en si no logras digo, la pregunta es más relacionada como arquitecto a ti, tienes que realizar un proyecto y ese proyecto intentas llevar a cabo estos 6 puntos, ¿sí? Si no está uno de ellos, puede estar un antagónico de estos, ¿sí? Y a la vez, también relacionado a lo de Borges, es decir, podríamos pensar que el 80%, pues, digamos, ya esté más formado por ideas que ya traemos de todos los días y el otro 20% sí es nuevo. O sea, mi pregunta es, formar un proyecto así, ¿tú lo ves que esté correcto como lo que mencionaba Borges? Es que creo que es inevitable. O sea, y creo que además la gracia de esto es que todos los que proyectamos de una manera o de otra, lo hacemos intuitivamente. Es decir, creo que nos volveríamos locos si intentásemos hacer esto de una manera consciente. Esto me recuerda un poco a lo que es conducir, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me sacaba el carnet de conducir, que me lo saqué pues con casi 30 años, o no, más de 30 años. O sea, y me acuerdo que el profesor de la autoescuela me decía, es que no se puede pensar, o sea, la bronca que siempre me pegaba es, ya estás pensando. Y me decía, mira, lo estás haciendo mal porque estás intentando pensar qué marcha llevas. Lo estás haciendo mal porque no sé qué. Y era verdad. Pues proyectar es exactamente lo mismo. Es decir, si de repente cogemos cualquier lista, la mía porque lo acabas de decir, pero me da igual, los 4 puntos de Le Corbusier, lo que quieras, y los intentas seguir, te volverás loco. Es decir, pero ahí está una cosa maravillosa, que es tu formación como arquitecto, que conlleva 2 o 3 tipos de formación diferentes sintetizados en una sola formación, porque tu formación para arquitecto es lo que te habrán enseñado en la escuela, es lo que habrás aprendido en los libros y es tu propia experiencia personal, todo esto mezclado. Entonces, esto configura el corpus de lo que está dentro de ti y lo que vas a sacar cuando cojas el lápiz y empieces a proyectar. Y no vas a tener, y muchas veces no vas a tener que pensar en ello. Yo creo que probablemente cuando realmente te estés enfrentando a lo que sea que después te va a provocar la solución sintética que se va a convertir en un proyecto, una casa, una construcción, lo que sea, eso hay un momento en el que te va a salir inconscientemente porque te habrás preparado todo el día, todo el rato, en todo momento para que eso te salga inconscientemente y que después habrá un momento
durante el propio proyecto en el que te vas a parar a pensar en lo que estás haciendo, habrás visto lo que hagas y dirás, hostia, a ver, ahora sí que déjame reflexionar un poquito, déjame pensarlo, déjame guiarlo, pero hay mucho de inconsciente en esto. Y esto es lo bonito, y esto es lo maravilloso, y esto es lo que realmente también le da a la arquitectura lo que le da, ¿no? Porque al final algo de esto se queda en las obras y es lo que hace que estén vivas. Es decir, los proyectos al final tienen esta cosa tan preciosa que es el cómo realmente te pueden hablar, ¿no? O sea, yo, por desgracia, no he estado todavía en México, pero sí que la arquitectura mexicana me interesa muchísimo. Además, creo que ahora estáis en una especie de edad de oro fantástica, porque solo estoy viendo proyectos maravillosos que me llegan a veces. Pero claro, seguro que no os estoy viendo de la misma manera que los veis vosotros, obviamente, y con toda seguridad también lo que saque de ellos será otra cosa, ¿no? Pero siempre hay algo ahí que después te lo devuelve, o sea, esto lo interiorizas, te lo haces tuyo. Si realmente tienes interés en ello, profundizas de alguna manera y al final te vuelve de alguna determinada manera. Y esta especie de salto intuitivo, yo creo que es lo que es la arquitectura más que ninguna otra cosa. Creo que en realidad solo nos estamos preparando para conseguir que esto pase. Y ahí está todo, ¿no? O sea, es verdad, sí, déjame contaros una cosa muy rápida que me la contó Álvaro Sisa. O sea, parece que sea amigo suyo. No, solo lo hago una vez en la vida con Sisa, pero me contó una cosa muy divertida que fue fantástico, ¿no? El tío me dice, hostia, dice, el otro día, dice, me vino un chico que había hecho una tesis doctoral sobre mí. O sea, yo no sé cómo se enfrenta uno a que hagan una tesis doctoral sobre él, ¿no? Entonces, Sisa lo sienta delante suyo y el otro pues empieza a contarle la tesis, ¿no? Y dice, sí, dice, porque yo he encontrado en tu arquitectura esto y esto. Entonces me decía Sisa, decía, y era verdad. Dice, pero hostia, dice, que yo no había pensado en eso. Dice, que yo no lo tenía en la cabeza cuando proyecté. Pero está ahí. Es que es objetivo, está ahí. Entonces, claro, esto es súper bonito, ¿no? O sea, oír hablar a un maestro como Sisa de esto y además de reírse del tema, pero reírse con respeto. O sea, en ningún momento me estaba diciendo que el chico este de la tesis no tuviese razón. No, sencillamente decía, hostia, estaba como hablando, refiriendo o asomando al abismo de lo que significa esta intuición, ¿no? Me parece maravilloso. Parece Sí, maravilloso. claro, como esto que mencionas, o sea, en el inconsciente era en el proyecto, ¿no? Y Sisa no lo estaba haciendo como consciente, pues, ¿sí? Absolutamente, sí, es así. Y esto está, bueno, en cualquier lado, ¿no? Es decir, todos los que intentamos hacer algo que se pueda, que sea una obra con una cierta autonomía, todos estamos ahí, todos. Sea lo que sea esa obra, sea un escrito, sea un edificio, todos estamos ahí, segurísimo. No tengo ninguna duda. Hola, Jaume. Gracias. Hola. Perdón por haber, primero que nada, por llegar tarde y por no tener aquí cámara, ¿no? Bueno, ya que tomas ahí un poco los temas del proceso que suele ser ahí un poco como difuso, un poco como de que te tienes que soltar, dejarte ir, y luego quizá le pones un freno para sentarse a analizar. Me parece como muy ad hoc con la lectura que se genera con tu libro, porque por ahí mencionas precisamente que escribes de una manera dispersa, que vas escribiendo y te vas dispersando, y esto hace que el lector pues tenga que intensificar como la reflexión de tu lectura. Y digo, voy a mencionar esto, no tiene absolutamente nada que ver, pero me llegó el recuerdo de que Tolkien, este persona que hace los libros de Hobbit y El Señor de los Anillos, pues ni siquiera terminó su obra durante 50 o más años, ¿no? O sea, se murió y nunca terminó. Entonces, a lo que voy un poco aquí con mi pregunta es, qué tanto escribes o qué tanta es tu manera de escribir? ¿Es lineal? ¿Es ahí un poco
como un ciclo, específicamente en este libro, que ya mencionas que es un poco como disperso, ¿cómo sentaste cabeza un poco en el tema de qué tanto tiempo te llevó? La arquitectura suele ser como un poco pausada en tiempos, es decir, tienes un límite de tiempo para echar procesos de diseño, tienes un límite para llevar procesos de obra. ¿Cómo fue para ti en este caso en específico esta cuestión? Porque es un poco lo que te digo, o sea, me parece que la lectura es muy intensa. Ya decía Rafa que la lectura no es sencilla, pero ¿en qué punto dejas de soñar, vaya, y plantas los pies en la tierra para hacer este análisis que comentas y luego ya dirigir tu libro a temas editoriales, vaya? Sí, esto es que vino rodado, vino literalmente rodado. Es decir, lo que recuerdo con más viveza fue la decisión. Y fue una cosa, es que es casi literalmente casual. O sea, hay un punto tolkieniano y todo. Ahora que citas a Tolkien, que me ha hecho gracia. Cuando el tío escribe El Hobbit, que es fantástico, que Bilbo Bolsón salta, se va a esa aventura que le va a marcar la vida a él y a su sobrino y tal y cual. ¿Te pasa igual? Sí, o sea, se va sin sombrero, sin bolsas, sin absolutamente nada, porque hay un momento que dice, ostras, me voy, ¡pam! Y no vuelve atrás, no coge ni la chaqueta, nada, no, se va y ya está, ¿no? Pues me pasó un poco lo mismo, es decir, a empezar a escribir este libro, hubo un día, me acuerdo perfectamente, que me estaba duchando y dije, ya está, adiós, empiezo ahora mismo. Y ahora mismo significa que cada mañana me iba a un bar precioso de aquí de San Juan, que la acaban de cerrar por culpa de la pandemia, y me dedicaba 1 o 2 horas al día a escribir. Y ya está. Y escribir significa tanto escribir como volver atrás a lo escrito y como corregir. Es decir, este libro está escrito unas 2 o 3 veces y corregido de una manera intensa 10, 12, 13, 14 según el capítulo. Muy a lo bestia, pero la primera escritura fue casi automática, teniendo en cuenta que hay un ahora que me citas a Tolkien, te citaré a otro escritor que me parece un grandísimo escritor, aunque durante años estuvo muy desprestigiado, como es Stephen King. Stephen King siempre dice que hay que tirar la mitad de lo que escribes. O sea, siempre dice que si un libro suyo son 1000 páginas de extensión, ha escrito 2000, mínimo. Y ha tirado la mitad. En este libro no llegué a tirar la mitad de lo que escribí, pero sí que hay muchas cosas que se quedaron por el camino, muchas ramas que se podaron. Sí que intenté esto. Entonces, aquí me ayudó bastante, en el caso de este libro, el hecho de tener la extensión del libro de Calvino. Es decir, está copiado, literalmente está copiada la extensión. Calvino tenía sus conferencias, son unos 40.000, creo, ostras, ahora no me acuerdo si eran 20.000 o 40.000 caracteres cada una. Pues ahí estuve yo. O sea, directamente hinchando y alargando y acortando para conseguir, digamos, que la primera escritura, la primera escritura, lo digo bien, que no fue la mejor, que estará por ahí, todo tenía clavado la extensión de Calvino. Para después, a partir de aquí, ya empezar a despreocuparme, cuando ya tenía claro lo que tenía dicho, cuando ya tenía el hilo conductor trazado, entonces ya dije, bueno, pues va a tener lo que va a tener. Que normalmente siempre era un poquito más de lo que había hecho Calvino. Pero sí, ahí había, digamos, una forma que me ayudó enormemente en este caso y que me ayudó a ser preciso y me ayudó a ser concreto. Pero el tema este de escribir y reescribir, pues bueno, es algo que está ahí, ¿no? Como también proyectando, está el proyectar y reproyectar y volver y hacer muchos croquis y te vas después al ordenador y pasas el plano limpio, ves que algo no funciona, lo cambias. Es exactamente igual, idéntico. El mismo proceso, no hay ningún tipo de variación. Igual. Sí, sí. Bueno, nosotros tuvimos que apagar la cámara por cuestiones de conexión, Sí. pero bueno, ahorita de lo que estás hablando, por ejemplo,
hay un momento en el que llegas en estos, bueno, vamos a llamarle capítulos o coordenadas, en el que llegas al de la consistencia, pues, que es algo en el que no se había escrito nunca, pues, vamos a pensar que era como un lienzo en blanco. ¿Cómo decidiste cómo llegar o atacar esta parte? ¿O fue como mencionamos hace rato, fue como una conclusión a manera de todo lo que se había escrito? ¿O fue algo que te planteaste? Bueno, tú lo acabas de decir, si te lo planteaste desde el inicio, pero ¿qué pasa ahí cuando llegas a este punto? ¿Si lo escribiste antes de todo o fue como un punto de partida o fue un punto final? No sé. El libro se escribió, o escribí el libro expresamente de una manera lineal, empezando por ligereza, terminando por consistencia y dejando la introducción para el final, expresamente. Sabía que tenía que haber una introducción, la quería hacer cuando estuviese el libro escrito también. Pero el libro está escrito tal cual. Es decir, empecé a escribir el libro por ligereza, terminé por consistencia, pero sí que es verdad que hay una cosa importante a tener en cuenta aquí, que es que consistencia, como tú has dicho bien, era una tabula rasa, era una hoja en blanco, de modo que necesitaba algo a lo que aferrarme. Y algo que aferrarme, esta intuición inicial, fue saber que en algún momento del libro, no sabía por qué, en algún momento del capítulo tenía que hablar de transparencia. Eso fue el prejuicio inicial, hablar de transparencia. Asociar de una manera libre, de una manera intuitiva y de una manera casi irracional de entrada, la consistencia con la transparencia y ver a dónde me llegaba esto. Después, a partir de aquí, como ya venía armado por haber escrito 5 capítulos, si lo quieres decirlo de esta manera, por haber reescrito entero el libro de Calvino, entonces ya estaba en una posición de modo que mantuve esta intuición inicial y mantuve la idea de hablar de la transparencia, pero al mismo tiempo crucé esta idea con todo lo que me había ido encontrando y todo lo que me había ido regalando la escritura mientras estaba haciendo esto. Con esto más una cierta voluntad de terminar cerrando el libro, porque me di cuenta a media escritura de consistencia que realmente Calvino había querido cerrar con eso. Es decir, no me preguntes tampoco cómo, sencillamente lo supe. Supe que Calvino tenía que cerrar las 6 propuestas con consistencia, pero no solo cerrarlas cronológicamente, sino que realmente cerrarlas en el sentido también tolkieniano del anillo único, ¿no? Ya que estamos con Tolkien, de una propuesta para gobernarlas a todas. Esto no estaba en el principio, no estaba previsto. Esto fue algo que me encontré y así se hizo, con esta triple entrada. No, y algo que también se me hace súper interesante es que, bueno, las otras coordenadas respondían a una situación de una época, ¿no? Y a mí se me hace que lo llegas a realizar tú también con esta última, sobre todo lo que está pasando ahora, que lo que ya hemos hablado, ¿no? Como de un poco como este mundo de las imágenes, no sé, o sea, como se me hace que esta coordenada como que también ataca bueno, más bien pone de manifiesto una situación también actual. Muchas gracias, lo tomaré como un elogio porque es algo en lo que no está ni pensado ni previsto y me hace mucha ilusión que me lo hayas dicho, la verdad. Sí, sí. Jauma, yo tengo una pregunta para ti, porque me parece que podría ser un personaje que tiene tablas para contestarla. En esta condición contemporánea en donde todo se está moviendo, en donde prácticamente nada es seguro ni certero, ¿qué punto de referencia tomas a la hora de la crítica? O sea, es decir, ¿de dónde podemos agarrarnos para poder tener cierto nivel de consistencia, hablando de esta última coordenada, a la hora de reflexionar sobre la arquitectura? Parece que es una pregunta que mucha gente nos hacemos en estos momentos en donde
si pensamos en Bauman, pues prácticamente todo es líquido, ¿no? Entonces no podemos encontrar ese punto fijo que desde Arquímedes estaba buscando, pero que ahora pues menos puntos fijos hay en el universo. Entonces creo que tú podrías darnos una buena reflexión acerca de eso. A ver, esto sí es la verdad es que es una pregunta excelente y la verdad es que mal crítico sería, incluso teniendo en cuenta que me lo dice más que me lo digo, pero si no pudiese responderla, porque es algo que creo que desde la posición que ahora mismo ocupo o que ahora mismo me otorgan, tengo que estar obligado a poder contestar a esta pregunta. O sea, yo empecé y sigo en ello. El punto de partida para cualquier crítica siempre es la obviedad. O sea, la obviedad es aquello que se ve, aquello que está delante de los ojos o delante de los sentidos. Eso es la obviedad. Es decir, y quizá esta obviedad sirve para después conseguir apropiarse o hacerse uno con lo que estás criticando, ¿no? O sea, por tanto, la obviedad parte también de la experiencia personal. Ahí donde se pueda. Donde no se pueda, pues también es no esconderlo. Es decir, por ejemplo, si como es lo más probable esta Bienal de Arquitectura de Venecia, no viaje a Venecia para visitarla, pues y me piden en algún momento la opinión, pues lo primero que haré será decir que no he ido. Entonces, decir que la he hecho desde la distancia. De hecho, esta semana saldrá un artículo que va sobre un edificio que se ha hecho aquí en Toluca, que lo ha hecho un estudio de arquitectos español que se llama CRPO, que es un centro cultural. Y obviamente no escondo el hecho de que se trata de una crítica hecha a la distancia y por tanto de que la crítica tiene que tener pues estos casi 10.000 kilómetros de distancia que separan Toluca de Barcelona. Y entonces a partir de ahí, recalcando esto, informando sobre esto, es como se puede decir algo. Porque obviamente cualquier cosa que me pueda decir un toluqués, si se llaman toluqueses, de lo que yo diga, pues tendrá un valor radicalmente diferente al mío porque claro, estará mucho más implicado, mucho más metido. Por tanto, la única visión que puedo brindar es la visión kilómetro 10.000, no la visión kilómetro cero. Y lo que también hay detrás de cualquier tipo de crítica de arquitectura es algo que yo creo que todo el mundo lo hace en realidad esto, ¿eh? Pues un compromiso, es un mojarse, es decir, tú haces una crítica de arquitectura desde una posición en el mundo, desde una posición ideológica, sí señor, esta es una palabra que tiene que estar ahí, y desde una posición, desde un compromiso desde la arquitectura y desde la vida y desde el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues procuro que esto se evidencie, es decir, no esconderlo, que esté ahí, que se pueda trazar y que a partir de aquí, es decir, yo soy un sujeto, no un objeto, por tanto, si soy un sujeto, no un objeto, mi crítica tendría que ser forzosamente subjetiva, porque si no soy un tornillo ni un lápiz, sino que soy una persona, por tanto, mi crítica va a ser subjetiva. Desde el momento en que se pueda trazar esta subjetividad mía y en cuanto más transparencia pueda dar respecto a esta subjetividad mía, más armas va a tener quien pueda leer o interpretar esta crítica para poder hacerse la suya también. Ok, entonces siempre estamos hablando de la individualidad, ¿no? Digamos, vamos a pensarlo así, es una condición, vamos a pensar única. Es una visión, digamos, eliminamos esta visión generalista que teníamos hasta el 2000, vamos a llamarle así, y pensamos en una pequeña esfera de conocimientos que se remite a Jaume. Es un poco en el Sloterdijk, que habla de esta mega fragmentación, y entonces hablamos de la crítica de Jaume. Ya no es una visión más general del objeto No, porque yo estoy... perdón. Sí, no. Puedes decirlo. No, es que yo estoy ahí, sí, pero también hay otra cosa que es importantísima, que es darnos cuenta de que todos somos seres sociables y sociables y que dentro de esta esfera
Hay otras esferas concéntricas, y esto es una especie de matrioshka también, donde obviamente eso significa que yo tengo un círculo social, un círculo de relaciones, una manera, es decir, a mí me han enseñado, tengo unas influencias también, están ahí trazadas y es decir, no voy a hacer una defensa del individualismo a ultranza, todo lo contrario, sino que voy a hacer, en todo caso, es una defensa del hecho de que cualquier posición social sí que vendrá filtrada, obviamente, por un hecho de que yo estaré ahí, pero intentar, es decir, no creo que mis opiniones personales como opiniones personales tengan ningún valor intrínseco per se, sino que en cualquier caso siempre intento estar o formar parte de algo. Y desde lo que pasa es que, claro, esta individualidad siempre es un espejo deformante y está ahí. Y creo que es honrado decirlo también. Pero sí, por supuesto, hombre, soy profesor también en una universidad de aquí, formo parte de un periódico, formo parte de... Es decir, hay toda una serie de cosas que es muy importante que estén ahí, es muy importante reivindicarlas también. Vivo en una ciudad determinada, estoy... claro, todo esto tiene que estar ahí. Y, por supuesto, no tan solo no reniego de ello, sino todo lo contrario. Es decir, quiero que este punto de partida para precisamente, es decir, quiero reivindicar lo que nos une, no lo que nos separa. Pero para reivindicar lo que nos une y no lo que nos separa, para poder conseguir establecer un diálogo, también tengo que ser consciente de que soy un foco emisor. Esas son las dos cosas. Sí, y que es la suma de un sinnúmero de condiciones que te han llevado a ser quien eres. Por supuesto, sí, sí. Habla la universidad, habla todos los referentes que has tenido por el lugar en el que viviste, por el lugar en el que te formaste y por tus propios gustos. Y que de alguna manera es esa condición social que me parece que es bien atractiva, pero que al final siempre será diferente del que está a un lado, pues, por más que construya. Y que de alguna manera esa individualidad o esa, no llamémosle individualidad, porque luego creo que causa un poco de escozor, sino esa particularidad, digamos, es la que genera esa visión de la crítica y que de alguna manera se hace de manera específica y única. Sí. Lo que sería bonito también sería reivindicar que haya otros que lo hagan. Es decir, que al final la visión política estaría bien y al final hay algo que me acuerdo que la última vez que yo sepa que Richard Sennett vino a Barcelona hizo un acto, estuve allí. Entonces Richard Sennett no habló de lo que nos une, sino que habló de lo que nos separa. Habló de la ciudad como del otro. Y esto es bonito porque en realidad no se refiere solo a la ciudad, sino que se puede referir también a casi cualquier actividad, ¿no? Es decir, al final lo bonito es que se pueda establecer un diálogo a partir de unas posturas, digamos, que puedan ser todo divergentes que queramos, pero que podamos aprender, se puedan trazar lo suficiente como para aprender de ellas, ¿no? Pues muy bien, se me hace que eso está bien interesante porque al final es esta idea de la convivencia y del estar juntos que tenemos que aprender más que nunca. Creo que en la actualidad estamos perdiendo esta visión de que ahora que todo vale, parece que es al contrario y que solo vale lo que a ti te interesa y que tienes que estar peleando con todos los que están alrededor tuyo. Y creo que es esta condición que dices de entender al otro y ponerte en el lugar del otro. Sí, es bonito, es así, tiene que ser así, sí. Oye, pues creo que estaría interesante, vamos, no sé si podemos dejar paso a alguna pregunta de los invitados e invitadas. Digo,
como introducir, si alguien quiere comentar algo o hacerte alguna pregunta, Jaume, no sé. Y si no, seguimos con el carrusel, Bob. Encantado. Sí, aquí estoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues yo estoy haciendo una cobertura para los alumnos que no pudieron asistir. Entonces, o sea, no sé si les gustaría decirles algo, por ejemplo, principalmente a estos alumnos que están estudiando arquitectura. Me llama la atención que pues muchas veces, como usted dijo al principio, estudias arquitectura como para crear, para construir, pero se abren otras oportunidades en el camino, pues. Entonces, ¿cómo no estar cerrado a algo y siempre buscar? O sea, ¿cuál sería su tipo, su invitación para ellos? Sí, yo creo, o sea, básicamente hay dos cosas sobre el estudio de arquitectura, ¿no? Una, que el estudio de arquitectura te abre la mente y te da flexibilidad suficiente como para poder enfrentarte a a una diversidad de oficios, digamos, que partiendo del hecho de que la arquitectura es una disciplina, un arte, un oficio que se produce a través de proyectos, digamos, hay muchos otros oficios que se producen a través de proyectos y hay muchas otras maneras de conseguir ser útil, ¿no? Pero básicamente hay un tema, ahora volviendo a lo que es la arquitectura en toda su extensión, sobre el que he reflexionado mucho, y lo he hecho al principio, he pasado muy rápido por ahí, pero me gustaría detenerme de otra manera y hacer también, aprovechar para hacer un canto al optimismo a partir de aquí. Yo he dicho al principio de todo que la arquitectura se refiere a la construcción. Pero cuando digo que se refiere a la construcción, no quiere decir solo que se refiera a que tengamos que tener todos una práctica independiente, un estudio, unos encargos, unos clientes que nos encarguen esto, pues casas, jardines, bibliotecas, no sé qué. No, quiero decir que la arquitectura se refiere a la construcción del lugar, la construcción física del lugar. Y esto implica que vas a tener que construir, vas a tener que poner ladrillos, hormigón, árboles, lo que convenga, pues también significa que vas a tener que reflexionar sobre qué es el lugar, sobre qué condiciones tiene, sobre cómo se gestiona. También implica que vas a tener que tener un patrimonio que cuidar. También significa que vas a tener que tomar decisiones sobre qué se salva, qué no se salva, sobre cómo se reconfigura el espacio público, sobre cómo sigue, sobre qué va a pasar con la ciudad cuando los coches cobren menos importancia, sobre las conexiones, las infraestructuras, y todo esto lo que implica es que si se hace bien, nuestra profesión tiene tela para rato y tenemos escalas de reflexión, de actuación y de construcción para rato, y tenemos maneras de conseguir dedicarnos a la construcción de muchas y diversas maneras. Y si conseguimos juntar todo esto en un mapa, bueno, es que se puede hacer lo que se quiera, se puede tener lo que se quiera, y yo creo que precisamente la gente que ahora está estudiando tiene antes un reto mayúsculo, que es el de la redefinición de la profesión, pero la redefinición de la profesión no desde un punto de vista teórico que parece que no sea para nada, no, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de que se abren muchas otras maneras de ejercer esta profesión. Y darnos cuenta de ello nos va a hacer más felices a todos, nos va a ayudar a todos y nos va incluso a poder conseguir fabricar otras maneras de ser arquitecto. Creo que esto es lo más bonito de esta generación que está estudiando ahora. Y es un reto, una responsabilidad, una diversión y algo que puede realmente servir mucho. Hostia, es muy chulo, realmente yo creo. Muy chulo. Nos vais a sorprender a todos. Estoy convencido de ello. Gracias. De nada. Yo también, porque yo soy profesor también y soy profesor de primero. Es decir, mis alumnos tienen 18 años, 19. Y claro, esto es bonito, ¿no? Nos pasamos la mitad del tiempo desaprendiendo. Te das cuenta de que llegas a la facultad sabiendo
no nada de arquitectura, sino demasiada arquitectura. Entonces primero tienes que quitarte todos los prejuicios que tienes encima para poder después buscar tu manera de entender la profesión y a partir de aquí pues ejercerla. Esto es muy chulo, es muy bonito. Y bueno, hablando de eso, Jaume, creo que vale la pena, quiero hacer un apunte, que también lo noté en el libro, bueno, regresando un poquito como al tema de partida, que era como del libro, el hecho de como agarrar algo que no es propiamente de la arquitectura y tomarlo y decir, bueno, pues venga para acá, ¿no? O por ejemplo, yo hablando con otros colegas, no sé, escritores, chefs, artistas, de repente como que casi lo que nos separa es como la palabra arquitectura o chef o como, pero a veces los procesos son sumamente similares y yo creo que también vale la pena como romper estas barreras, ¿no? Y como decir, bueno, podemos aprender muchísimo más a veces de otras profesiones que de la misma, ¿no? Sí. De hecho, una vez, esta vez no voy a decir el nombre, aunque a lo mejor lo adivináis, pero da igual. Cuestión que una vez estaba hablando con un arquitecto que tenía el premio Pritzker. Y fue divertido, tuve la oportunidad de poder charlar con él bien, rato. Y me acuerdo que a media conversación le digo, tú no eres arquitecto. Y se me queda mirando el tío como diciendo, ¿de qué vas? ¿No? Y dice, no. Digo, ¿y qué soy? Y yo le dije, tú eres un tío que entiendes el mundo de una determinada manera y como te han enseñado a construir casas, pues lo expresas construyendo. Pero en realidad lo que va por delante no es el hecho de que estés construyendo, sino cómo entiendes el mundo. Y después, claro, has tenido la oportunidad de expresarlo construyendo. Se me queda así mirando y me dice, me gusta. Y es así. Entonces, claro, esto es bonito porque en realidad un chef también es esto y un pintor también es esto. Y hay muchas profesiones que tienen la suerte de ser esto de una determinada manera, ¿no? No sé si os ha llegado aquí. Bueno, también tendréis, sí, obviamente, sí, sin dudarlo, ¿no? Pero los chefs. Y también hay un punto en los chefs más punteros, más top, más que realmente son capaces de redefinir lo que es la cocina. Hay un punto de cosmogonía también ahí, de alguna manera. Y ya digo, pasan muchas, obviamente los escritores, ¿no? Esto es bonito y esto es algo que tenemos en común y que es verdad. Hay un momento en el que puedes tachar la palabra arquitecto y te vas a encontrar con que es una persona que está luchando al final por intentar hacer un mundo mejor. Y se hace desde esto, desde una disciplina en la que te han enseñado a hacerlo, pues eso, construyendo la parte física del hardware. Jaume, pensando en esto que comentaba esa chica, que no decía su nombre, ¿cómo es que llegaste tú al tema de la crítica? ¿Cómo ha sido tu camino para llegar a escribir un libro? Es que yo siempre digo, esto es divertido, que en realidad yo nunca jamás me llamé crítico hasta que me llamaron crítico. Es decir, hay un momento en el que alguien me coge y me dice, tú eres un crítico de arquitectura. Y yo, sí. Bueno, en realidad me gustaba escribir, había estudiado arquitectura, otra vez lo mismo. Entonces, a partir del momento en el que había estudiado arquitectura y me gustaba escribir, dije, pues voy a escribir sobre arquitectura. Ya está. Pero en realidad lo que quería era escribir. Literalmente. Y al final he tenido la suerte o la madurez suficiente o las dos cosas a la vez para conseguir realmente acabar brindando una obra que esté terminada y que tenga un punto, digamos, que se pueda coger, editar, que es física, es un libro, lo puedes coger, lo puedes agarrar. Pero es porque esta parte del proyecto, esta parte del querer hacer cosas siempre es interesante. O sea, yo, por ejemplo, antes lo habéis dicho en la presentación, me fui a Venecia y ahora es una cosa que se puede decir. La llego a decir en ese momento y me matan, pero claro, me encuentro con un concurso que afrontamos 3 personas, un equipo de 3 personas, en el cual pues teníamos que representar la arquitectura catalana en Venecia. Y yo lo que quería era hacer una película, era hacer cine. Entonces al final dije, pues cojo, me voy con el mejor director de cine que conozco,
es la oportunidad que tengo de dirigir una película con él. Y entonces las 3 personas del grupo lo que vamos a hacer va a ser construir, el pabellón va a ser construir un cine para exhibir esta película. Pero la película es lo que es la arquitectura, no es lo otro. La arquitectura es un soporte para exhibir otra cosa, otra obra. Y eso fue divertido, es decir, siempre está ahí, siempre está el hecho de que en realidad lo que hacemos se puede expresar de muchas maneras diferentes. Por eso cuando digo que soy disperso, lo digo porque, bueno, tenemos unos conocimientos que se pueden ser expresados de muchas otras maneras que no sea solo construyendo. Por descontado, la literatura es una manera, el cine es otra. Ahora estoy haciendo televisión, también hay algo de eso. O sea, sí, sí. Ahí está. Muy bien, Jaume, gracias. Y nada. Ahora, silencio incómodo. Bueno, Jaume, ya que estabas hablando de eso, digo, yo pienso que a todos los que estamos aquí junto contigo nos surgen muchísimas preguntas, ¿sí? Y es difícil de reunir o hacerlas todas en este momento. Y también, bueno, las circunstancias, ahora hemos aprendido con la pandemia de estar haciendo este tipo de actividad de videollamadas y bla, bla, bla. No es lo mismo que estuviéramos sentados igual tomando un café en este momento. Ya, sería más bonito. Y tú por la hora ya estarías tomando una cerveza, nosotros un café. Pero bueno, me llama un poco la atención también el tema de que ahorita mencionas de nosotros somos arquitectos, pero a la vez somos políticos, somos psicólogos, somos pintores, somos cineastas, somos muchas profesiones compactadas en la arquitectura, ¿sí? Con lo que tú realizas, me gustaría saber, pues, conocer. Digo, al principio mencionaste, y hace un momento me regreso pues, al comentario de este personaje que ganó Pritzker, que es amigo tuyo, que tú le mencionabas, es que tú no eres un arquitecto, ¿no? Eres todo esto, ¿sí? Igual, yo te lo digo a ti, tú no eres un arquitecto, eres todo esto que estamos platicando. Y se me hace súper enriquecedor porque eso a la vez te llevó a poder escribir un libro, ¿sí? Y ser o sea, puedes escribir, por lo que te escucho, sobre arquitectura, pero también puedes escribir sobre otras cosas. Pero al final, por ejemplo, también mencionaste en el tema de que en algún momento, en alguna crítica, tú eres un crítico también, pero en alguna crítica te llegó mucho lo que comentó un filósofo, ¿sí? Entonces, también esto te lleva me imagino, a reflexionar mucho en la arquitectura, acerca también de un pensamiento filosófico de cómo poder realizar. Y lo resumo en el tema de que llegas tú a las coordenadas en las que nosotros podemos pensar, tomarlas como de un lugar de partida para realizar arquitectura. Pero también mencionabas al principio, si lo hacemos de esa manera, consciente, pues al final nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces creo yo, o yo me llevo lo que tú estás haciendo como reflexión, el hecho de decir, a trabajar y bueno, inconscientemente va a estar ahí todo esto que somos y que la vida nos ha llevado a formar. Pero también de alguna manera ahora con esto de las coordenadas, pues también tomarlas para pues, ser un poco más reflexivos en lo que hagamos como arquitectos, ¿no? No sé si tú de esta manera también es como haces lo que haces como escritor y como arquitecto. Sí, sí, de hecho, sí, es exactamente eso, ¿no? O sea, de hecho, también me pasa, hay otra circunstancia que se tiene que saber, que es que al final, claro, no sé si la crisis de 2008 pegó fuerte en México, pero en España fue una locura, fue una salvajada. Entonces, el hecho de encontrar nuevas maneras de expresarse también estaba ahí. Es decir, al final fue un punto de supervivencia. Fue un punto de pura supervivencia y bueno, y más o menos salió bien, ¿no? Pero es una manera también de sentirte arquitecto, pero también de sentirte otras cosas. Es decir, ahora mismo no sé muy bien dónde estoy, es divertido, pero sí,
es ir haciendo esto, los proyectos y yo creo que al final se trata de conseguir, digamos, de alguna manera hacer algo que llegue y algo que también sirva para seguir haciendo este diálogo, ¿no? Se puede hacer desde las obras de arquitectura, se puede hacer desde la escritura y bueno, y sí, y está ahí. Sí, como lo mencionas, ¿no? Creo que al final las crisis son para poder evolucionar o crear algo que no estábamos acostumbrados o que simplemente estar como en un estado de confort, no lo hacíamos y quizás estas crisis que mencionas, pues hizo que quizás lo que es el ramo de los arquitectos en tu país, pues a lo mejor también pues hiciera que empezaran a diversificarse y no solo pensar en que los arquitectos tenemos que construir, podemos hacer muchas cosas, podemos construir, pero como tú lo mencionas hace rato, muchísimas cosas, no solamente en pensar en edificar una casa, y es como que la reflexión que yo estoy teniendo contigo, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que pues es lamentable pues que se nos esté terminando un poco el tiempo y pues bueno, yo quisiera agradecer en nombre de Gabriel, que es el director de la carrera de arquitectura en León, en el TEC de Monterrey, pues agradecerte mucho el que te hayas tomado el tiempo para pues presentarnos el libro y más allá de presentarnos el libro, pues compartirnos ese conocimiento que tienes. Y aún así, pues también agradecerle a los estudios, tanto a Táctica como Cubo Rojo y Fabián Escalante, que pudieron acompañarnos en esta charla. Y bueno, dejarte las puertas abiertas de Guanajuato, ya que los estudios somos de aquí. Cuando quieras visitar, pues tienes aquí tu casa y ojalá podamos también poderte visitar por allá. Y pues nada, agradecerte. Lo queráis. Agradecerte sobre todo y felicitarte por este impresionante libro y esta decisión de hacerlo. Y pues nada, pues gracias a todos. A todos también, por el interés. Gracias. Gracias, Jaume. Gracias. Muchas gracias a todos. Todos. Gracias, Guillermo. Un abrazo hasta España. Un abrazo. Muchas gracias. Y un abrazo a todos. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Lo dejaré ya. Hasta luego. Bueno, saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos.